Buenos días. Con las disculpas del caso por la extensión de la audiencia anterior. Buenos días con todos. Disculpen la tardanza, pero había una audiencia que estaba reprogramada y se prolongó. Siendo las 11:55 de la mañana del miércoles 22 de enero del 2025, a través de esta audiencia virtual por el Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checa Isorio va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de don César José Hinojosa Pariachi en el proceso seguido por el presunta comisión del delito de tráfico de influencias y otro en el radio del Estado, recaído en el expediente 10-2022-7. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Su micro, doctora. No le escucho. No, tampoco. A ver, perdón, un minutito. Doctor Macera, ¿puede decir alguna palabra para ver si no es un problema de acá de la... Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días, sí, le escucho perfecto. Sí, doctora, el problema es en su audio. ¿Puede ir acreditándose, doctor Macera, para avanzar? Muy buenos días o muy buenas tardes, señor magistrado. Buenos días a la señora representante del Ministerio Público por la defensa técnica de César José Hinojosa Pariachi, el abogado Joel Macera Barriga, identificado con registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima 69870 y demás datos consignados en el presente incidente de derecho. Gracias. Vamos a esperar a la doctora López. Señor juez, ¿me escucha? Ahora sí, doctora, se me escucha muy bien. Muchas gracias. Por el Ministerio Público, Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 9, y con correo electrónico blopez@mpfn.gov.p. Gracias. Gracias, doctora. ¿Hay escritos? Doctor Macera, le doy el uso de la palabra por 12 minutos. Si necesita más tiempo, me avisa. Perfecto, doctor. Con su venia, señor juez supremo de investigación preparatoria, la defensa de César José Hinojosa Pariachi viene a sustentar a vuestro despacho y solicitar tutela de derechos por vulneración
a los derechos constitucionales, al debido proceso, tutela jurisdiccional efectivo, procedimiento predeterminado por ley y principio de legalidad procesal. Como consecuencia o como medida correctiva, solicitamos, señor magistrado, que se declare nula la disposición fiscal 23-2024 de fecha 30 de octubre del 2024, mediante la cual, de manera arbitraria, la Fiscalía Suprema, vulnerando los derechos constitucionales antes mencionados, dispuso la acumulación de la carpeta fiscal 17-2024, que es una investigación preliminar seguida en contra de mi defendido, a la carpeta fiscal número 17-2021, que es una investigación preparatoria que se seguía en contra de otras personas. En consecuencia, se ordena a la Fiscalía Suprema la desacumulación de estas dos investigaciones que han sido acumuladas de manera arbitraria. Las razones que sustentan, señor magistrado, nuestra tutela de derechos son las siguientes. Consideramos que se ha vulnerado dos normas en específico. El primero, que es el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, que señala la observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley ni sometida a procedimiento distinto al previamente establecido. Y esta última disposición es la que se ha vulnerado en el caso de mi defendido. Asimismo, señor magistrado, se ha vulnerado o no se ha tomado en cuenta el artículo 454, numeral 1 del Código Procesal Penal, que señala en los delitos, en el ejercicio de sus funciones atribuidos a los jueces y fiscales superiores, a los miembros del Consejo Supremo de Justicia, al Procurador Público y a todos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, requieren que el fiscal de la Nación, previa indagación preliminar, emite una disposición que decida el ejercicio de la acción penal y ordena al fiscal respectivo la formalización de la investigación correspondiente. Para entender la problemática, señor magistrado, la Fiscalía Suprema lo que ha dispuesto es acumular los hechos que se investigan preliminarmente en la carpeta 17-2024, que se sigue en contra de mi defendido César José Nostroza Pariachi, a los hechos de la investigación preparatoria formalizada en la carpeta 17-2021, en cuya disposición en ningún extremo de la misma aparece mi defendido como imputado. La base legal para efectuar esta acumulación, según la Fiscalía, es el artículo 31, numeral 2 del Código Procesal Penal, a través de una supuesta acumulación obligatoria, y fundamenta su decisión, señor Juez Supremo, en el recurso de apelación número 29-2022 de la Sala Penal Permanente. Nosotros consideramos, señor magistrado, que existe como primer argumento que mi defendido, en este caso por los hechos que se le está investigando, él es un alto funcionario público y por tanto se ha debido seguir el procedimiento predeterminado por ley con base al artículo 450 y siguientes del Código Procesal Penal. Es decir, dada su condición de alto funcionario público, se ha debido someterlo a este procedimiento especial. Segundo argumento, si la Fiscalía o vuestro despacho consideran, señor Juez Supremo, que no es de aplicación esta prerrogativa o el procesamiento o especial en su condición de alto funcionario público, porque ya habrían transcurrido los 5 años que habilita a someterlo a este procedimiento, nosotros consideramos aquí que se ha inaplicado el artículo 454, numeral 1, porque independientemente de que
se haya o no, se haya extinguido esta prerrogativa constitucional del cual es titular mi defendido, se ha debido necesariamente, con base en este artículo antes mencionado, el 454 numeral 1, requerir a la Fiscalía de la Nación, previa indagación, emite una disposición que decida el ejercicio de la acción penal. En este caso no se ha efectuado eso. Lo que se ha hecho es una investigación preliminar que data del 2024, señor magistrado, se ha acumulado a una investigación preparatoria formalizada donde no está investigado mi defendido. Esto nosotros, o esa conducta por parte del Ministerio Público evidentemente vulnera, señor magistrado, el principio de legalidad procesal penal y además lo desvía del procedimiento predeterminado por ley. Tercer argumento, señor magistrado. La Fiscalía utiliza la denominada acumulación obligatoria, artículo 31 o punto 2 del Código Procesal Penal. Pero efectúa un error de interpretación. ¿Por qué? Porque esta acumulación obligatoria gira en torno a conexión de procesos. Y el término proceso, señor magistrado, recién dentro de nuestro sistema procesal peruano se apertura o se da inicio con la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Y por tanto, no puede darse una acumulación de una investigación a nivel preliminar y una investigación a nivel de investigación preparatoria. Y por tanto, nosotros consideramos que allí se ha efectuado un error de interpretación por parte de la Fiscalía Suprema. Cuarto argumento, señor magistrado. La presente investigación en este caso, la acumulación obligatoria que se había efectuado vulnerando los derechos constitucionales antes mencionados, permiten efectuar por parte del Ministerio Público una formalización de la investigación preparatoria en contra de mi defendido de manera encubierta. ¿Por qué razón? Porque a él se le está investigando preliminarmente, carpeta 16-2024. Y se acumula, señor magistrado, a la investigación 17-2021. Es decir, señor magistrado, sin emitir ninguna disposición de formalización de la investigación preparatoria, pero sobre todo sin que la Fiscalía de la Nación autorice el procesamiento, se le ha sometido a un proceso, señor magistrado, que vulnera los derechos fundamentales antes mencionados. Asimismo, señor magistrado, nosotros consideramos como quinto argumento que en el presente caso la investigación que se le seguía a mi defendido, que era una investigación a nivel preliminar, todavía no había pasado a una sospecha reveladora, es decir, no había llegado al estándar de sospecha reveladora. No obstante ello, se ha acumulado, señor magistrado, a una investigación que ya estaba formalizada. Obviamente esto, señor juez, tiene repercusiones en el derecho de defensa porque a nivel preliminar en contra de mi defendido se han estado realizando investigaciones que no había permitido el caudal probatorio formularse una sospecha reveladora. No obstante ello, se ha acumulado a una investigación que ya estaba formalizada, señor juez. Y para esto nos remitimos a la interpretación de los artículos que regulan cuál es la finalidad de la investigación preliminar y de la investigación preparatoria. Asimismo, señor magistrado, como sexto argumento, la Fiscalía hace referencia
en la disposición que es objeto de recurso de tutela de derechos, el auto de apelación 29/2022 emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, este precedente no es aplicable al presente caso por una cuestión simple, porque quien discutía este recurso de apelación era el señor Mario Mendoza Díaz, quien planteó un medio técnico de defensa. ¿Cuál es la diferencia con el caso de mi defendido? En mi defendido sí tiene la condición de alto funcionario público, en el supuesto que se niegue que sea procesado a través del procedimiento especial contra altos funcionarios públicos, tiene la condición de juez, y por tanto debía seguirse el procedimiento del 454.1 y pedir autorización, en este caso, de la Fiscalía de la Nación, lo que no se ha hecho. En este caso, señor magistrado, no es aplicable al caso de mi defendido, que se trata de una persona particular y no de un funcionario público. En el recurso, como séptimo argumento, señor magistrado, en el recurso de casación 1611-2019 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto, en este precedente se autoriza la acumulación de una investigación preliminar a una investigación preparatoria, sin embargo, este caso tampoco se aplica para mi defendido o al caso de mi defendido. ¿Por qué razón? Porque en el precedente que acabo de citar, que es el 1611-2019, ya había una investigación formalizada contra un funcionario público. Entonces, lo que se ha hecho es acumular una investigación preliminar a la investigación preparatoria. Entonces, acá, señor magistrado, el fundamento y los hechos que se discuten en este precedente son totalmente distintos y no es aplicable al caso de mi defendido. Ahora, si bien es cierto, es factible acumular una investigación preliminar a una investigación preparatoria, sin embargo, la propia Corte Suprema de Justicia, en este último precedente que acabo de citar, deja o establece un límite. ¿Y cuál es el límite? El límite es que puede acumular una investigación preliminar, una investigación preparatoria, siempre y cuando, señor magistrado, siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales de la persona afectada, dejando abierta la posibilidad, señala la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal Permanente, que se pueda recurrir vía tutela de derechos conforme al artículo 71, numeral 4 del Código Procesal Penal. Y en el presente caso, ¿cuál sería la afectación? Plazo razonable, señor juez. Porque nótese, la investigación preliminar es 17/2021. 17 del año 2021. La investigación preparatoria y la investigación preliminar en contra de mi defendido es 17 del año 2024. Y en el caso de la investigación preliminar, 17/2021, señor magistrado, el plazo de la investigación preparatoria ya concluyó. Es decir, la acumulación lo que ha hecho es no darle la oportunidad a mi defendido, es decir, no tener un plazo razonable para que él pueda plantear o articular determinadas acciones o actos de defensa que permitan desvirtuar la hipótesis fiscal. Y de frente lo van a llevar ¿a dónde? A la etapa de investigación, a la etapa intermedia. Eso evidentemente afecta el derecho constitucional y convencional de mi defendido a contar con un plazo razonable, y esto se encuentra íntimamente vinculado al derecho de defensa, porque no tiene el plazo suficiente, razonable, señor magistrado, y proporcional para que pueda articular ningún acto de defensa que permita desvirtuar la tesis fiscal. ¿Acaso no estamos en el hipotético caso de que se acepte que es factible o no la acumulación de un proceso de una investigación preliminar a una investigación preparatoria, que se está violentando sus derechos fundamentales? ¿O es que acaso no se le quiere permitir a mi defendido, señor magistrado, que se investigue en todos los procesos respetando sus derechos fundamentales?
Y nosotros estamos viendo y eso lo digo con todo respeto, una práctica perversa, señor magistrado, porque incluso contra mi defendido, pese a que él ya tiene una prisión preventiva decretada en su contra del año 2018, el Ministerio Público, la primera Fiscalía Suprema Transitoria está pidiendo ya 2 prisiones preventivas en contra de él, aparte de la que primigeniamente ya tiene y con la cual ya se ha asegurado su vinculación al proceso en tanto y cuanto se le extradite. Pero no obstante ello vemos que hay una práctica de querer que mi defendido César Josino Stroza Pariachi no se quiera defender, señor, o no quiere que se defienda de los cargos que se le imputan. Asimismo, señor magistrado, vemos que en el supuesto de que su despacho y la Fiscalía mantenga esta acumulación arbitraria, indebida, vulneratoria de derechos fundamentales de patrocinado Nostroza Pariachi, esto va a tener una repercusión a nivel de que él pueda deducir, por ejemplo, una cuestión previa, o también va a imposibilitar efectuar el cómputo de la prescripción de la acción penal. Entonces vemos que acá se ha producido, señor magistrado, una grave afectación al debido proceso. La tutela jurisdiccional efectiva lo han desviado del procedimiento predeterminado por ley y se ha vulnerado el principio de legalidad procesal penal. Y concluyo con esto, señor juez. Ya no, doctorita, solo les quería decir cómo va. Vamos a empezar. Ya. Y con esto concluye, señor magistrado. Vuestro despacho, en casos que se siguen en contra de mi defendido, se han efectuado acumulaciones indebidas, que mutatis mutandis puede tener algunas diferencias con los otros casos donde la propia Fiscalía ha tenido que retroceder y desacumular investigaciones donde se han afectado el principio de legalidad procesal penal, pero sobre todo el procedimiento predeterminado por ley. En este caso ocurre lo mismo, señor magistrado, y solicito a vuestra judicatura, siguiendo ese mismo derrotero, ese mismo criterio, que declare fundada nuestra tutela de derechos y ordene al Ministerio Público que desacumule las investigaciones seguidas en contra de mi defendido, que es una investigación preliminar, y la otra investigación preparatoria, donde ni siquiera él está comprendido. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Doctora López, tiene el uso de la palabra también por 17 minutos, que es lo que ha usado él. Bien, gracias, señor juez supremo. En primer lugar, solicitar se declara infundada la tutela postulada por la defensa técnica del investigado César José Nostroza Pariachi, en atención a las siguientes razones. Señor juez supremo, conforme el Ministerio Público ha tramitado la acumulación de las presentes investigaciones, evidenciamos o consideramos que no se ha producido ninguna afectación a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, ni tampoco se le ha apartado al investigado del procedimiento predeterminado por ley, ni mucho menos se ha inobservado el principio de legalidad procesal. Y peor aún, no existe ningún vicio o error que pueda meritar la nulidad de la acumulación conforme lo ha invocado en su petitorio en la parte que está solicitando esta tutela. Señor magistrado, el ministerio, son 3 los aspectos sobre los cuales nos vamos a pronunciar. El primero, la acumulación. El discurso que trae a esta audiencia el abogado es un discurso antagónico, contradictorio, incongruente. Al inicio de su alocución dice: no se puede acumular una investigación preliminar a una investigación preparatoria. El artículo 31 del Código Procesal Penal habla de proceso, y el proceso inicia según la interpretación del abogado, porque eso es una elucubración, una inferencia que hace la defensa, dice: no se puede acumular una investigación preliminar a una investigación preparatoria. Así inicia su alocución. Pero líneas más adelante, cuando empieza a desarrollar sus ideas, dice: sí se puede acumular una preliminar a una preparatoria, señala, ¿no? Sostiene. Pero en este caso, señala,
se habría realizado esa acumulación con supuestas afectaciones a los derechos fundamentales de su patrocinado. Entonces, por un lado ya vamos desvirtuando lo que dice el abogado en relación a que no está pues vedado, no está proscrito, no está prohibido la acumulación. En esa línea, señor magistrado, el Ministerio Público ha acumulado la investigación fiscal 17-2024 a la carpeta fiscal 17-2021. En atención a que existe un nexo entre ambas investigaciones ineludible, indisoluble, que pone de manifiesto que se trata del mismo sustento fáctico. Es decir, estas dos carpetas están referidas al trámite en segunda instancia de la apelación que presentó en ese momento el condenado que quería ser favorecido con la nulidad de su condena, ¿no? Ante la sala de la investigada Mercedes Dolores Gómez Marchicio. En todos estos actos se le imputa a César Inostroza Pariachi haber actuado como cohechador activo específico de Mercedes Dolores Gómez Marchicio, que era la presidenta de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lima, y al mismo tiempo se le imputa a César Inostroza Pariachi haber cohechado de manera activa a Pedro Padilla Rojas y de forma directa, y a Demetrio Ramírez Descalzi de forma indirecta a través del abogado Chao Villanueva, que eran los otros dos jueces superiores que conformaban las salas. Todo eso con la finalidad de obtener un fallo favorable a los intereses del hermano de la empleada del ciudadano González Newman. Como podemos ver, ambas investigaciones se encuentran íntimamente vinculadas con un solo proceso judicial donde se habrían dado episodios de actos de corrupción. En ese sentido, señor magistrado, es totalmente viable que una investigación preliminar, que era el estado de la 17-2024, se pueda acumular a una investigación preparatoria, que era la carpeta fiscal, o que es la carpeta fiscal 17-2021. Desde ese punto de vista, consideramos que no hay ningún impedimento para poder hacer tal acumulación. Pasemos al segundo aspecto. ¿Cuál ha sido el segundo aspecto que reclama el abogado? Que no ha habido autorización para promover o para formalizar la investigación preparatoria a favor de su patrocinado, César Inostroza Pariachi, e incorporarlo a esta investigación preparatoria. Señor magistrado, esta postura que ha asumido en ese momento la Fiscalía Suprema se ha basado en dos aspectos. Primero, la misma ley que es citada aquí por la parte solicitante, el artículo 454, numeral 1, en la parte final del articulado en mención, dice: esta disposición no se aplica a jueces y fiscales supremos. Como se puede ver, César Inostroza Pariachi, cuando intervino en estos actos, por los cuales viene siendo investigado, era fiscal supremo. Por lo tanto, señala la norma que no se aplica esta autorización ante la Fiscalía de la Nación, solo es aplicable a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, al Procurador Público, a los fiscales superiores y a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Ese ha sido uno de los criterios. Y otro de los criterios ha sido el plasmado por la Sala Penal Permanente en la apelación 29-2022, cuyo ponente en ese momento ha sido el juez supremo Sequeiros Vargas, y participando de esta decisión, el presidente de la Sala Penal Permanente, San Martín Castro. En los fundamentos 8.6 y 8.7, haciendo referencia a la autorización por parte de la Fiscalía de la Nación para poder promover la acción penal, ha señalado que si en la disposición autoritativa de la Fiscal de la Nación se evidencian las mismas características genéticas y referenciales de una disposición que ya ha sido materia de autorización, y si de las investigaciones fluyen más datos y otras personas, y además de otros delitos que provengan de la primigenia indagación, ya no se requiere para cada caso una autorización, por cuanto todo eso que se recaba es adicional a lo ya autorizado. Es decir, lo que ha dicho la Corte Suprema en esta apelación
es lo siguiente. Ha indicado que si ya existe una autorización previa por parte de la Fiscalía de la Nación que autoriza un determinado hecho, un fáctico, ¿no? En este caso es el favorecimiento del hermano de la empleada de González Newman en un proceso judicial. Esto ya se autorizó a nivel de Fiscalía de la Nación cuando se elevó el informe pertinente respecto a la investigada Mercedes Dolores Gómez Marchicio para que pueda autorizar la promoción de la acción penal contra la misma. Entonces, ¿qué dice la Corte Suprema? Si ya existe una autorización, no se tiene por qué pedir múltiples autorizaciones, porque se trata del mismo hecho, tiene las mismas características genéticas y no se requiere autorización para cada caso. En esa línea, señor magistrado, debemos de negar enfáticamente lo que ha dicho el abogado en esta audiencia, indicando que jamás se le investigó a su patrocinado y que de manera de manera directa se le incorporó a la formalización de investigación preparatoria. Eso es falso. El señor investigado Inostroza Pariachi ha venido siendo sometido a investigación desde el año 2019 ante el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el referido investigado ya pasó por el área competente a cargo de la Fiscalía de la Nación desde el año 2019. La carpeta ahora tiene el número 17-2020, pero es una carpeta derivada del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales que tenía como numeración anterior la 2020-2019. Desde septiembre del 2019 ha sido investigado hasta diciembre del año 2020, hasta agosto del año 2023, donde remitieron la denuncia constitucional al Congreso y el Congreso señaló que ya había caducado esta acción constitucional, esta garantía constitucional, y por lo tanto, después de ese pronunciamiento, derivaron los actuados a esta Fiscalía Suprema. Por lo tanto, ha sido investigado más de 4 años a nivel preliminar, ha ejercido y ha tenido la oportunidad de ejercer plena y absolutamente sus derechos fundamentales, ha declarado, ha tenido la oportunidad de presentar pruebas o de los actos de investigación que considere pertinentes. No es como dice el abogado, la carpeta data del 2024 y no se le ha dado la oportunidad. No, nosotros hemos recibido ya una investigación preliminar vencida, y correspondía ya dar el siguiente paso, que era la formalización de investigación preparatoria. Esto que quede muy en claro. Ahora bien, respecto al plazo razonable, diremos lo siguiente. Aquí no se ha vulnerado ningún plazo razonable. Como ya hemos señalado hace un momento, se le ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho dentro de la etapa de investigación preliminar por más de 4 años. Sumado a ello, esta Fiscalía Suprema, antes de formalizar, ha tenido bajo su dominio la carpeta 1 mes y medio. Y en ese mes y medio, el señor investigado Inostroza Pariachi se ha conectado virtualmente y se ha reservado su derecho a declarar. Y no ha presentado ningún acto de investigación. Entonces es falso que el abogado señale que no se le ha dado la oportunidad de presentar los escritos, los documentos, las articulaciones que él consideraba si está afectando el plazo razonable y el derecho y los derechos fundamentales. Eso es falso, eso se desvirtúa en razón a los tiempos y plazos en que se ha venido dando esta investigación preliminar y que después se ha convertido en preparatoria. En esa línea, señor magistrado, el Ministerio Público considera que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental. Hemos actuado dentro del marco de la ley y no solamente eso, sino dentro de los criterios jurisprudenciales establecidos por el máximo órgano judicial de la República Peruana, que es la Corte Suprema, quien ha dicho que no es necesario pedir recurrentes autorizaciones a la Fiscalía de la Nación, si ya en un primer momento esto fue autorizado y los demás hechos o personas que puedan surgir de la investigación, si tienen el mismo génesis de origen fáctico, pueden ser incorporadas a la investigación. Y eso es lo que ha sucedido en el presente caso. En ese sentido, señor magistrado, se debe declarar infundada la tutela y debemos proseguir con el trámite correspondiente. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Macera tiene 6 minutos.
Sí, señor magistrado, muchas gracias. A ver, eh, acá no existe ninguna argumentación contradictoria. Acá la defensa no ha planteado, señor magistrado, de que no es posible o no ha afirmado de manera categórica que no es posible la acumulación. Se han planteado argumentos alternativos. Nosotros consideramos que no es factible con base en la interpretación que hacemos. Pero en el caso, en el supuesto negado de que su judicatura no acepte nuestra interpretación, entonces estamos señalando de que si es que se podría acumular, tendrían que respetarse sus derechos fundamentales, que ese es el límite que pone la Corte Suprema. En este caso no se han respetado sus derechos fundamentales, sobre todo al plazo razonable, conforme vamos a explicar. Otro argumento, señor magistrado. Nos ha señalado que el artículo 451.4, que es el que citamos, que exige que haya una autorización de la fiscal de la Nación para autorizar el procesamiento, en la parte infin señala que eso no se aplica contra jueces supremos. En efecto, esto es lo que dice la norma, pero la norma se pone en el supuesto, señor magistrado, y esto hay que interpretarlo, de que los jueces supremos están sometidos a ¿qué? A un procedimiento especial propio contra otros funcionarios públicos. El caso acá es por eso que en intervención señalé lo siguiente. Es de conocimiento público que César José Nostroza Paredes ha sido juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y por tanto le correspondía el procedimiento especial del 450 del Código Procesal Penal y siguiente. En el supuesto que usted, y acá no estoy afirmando algo y estoy siendo contradictorio, estoy planteando argumentos alternativos, señor magistrado. En el supuesto de que su despacho señale que esta prerrogativa constitucional de ser sometido a un procedimiento especial con base al 450 del Código Procesal Penal no sea de recibo por su despacho porque ya se habría extinguido por el plazo, porque este tiene un plazo de vigencia de 5 años, señor magistrado, eso no implica que a mi defendido no se emita una disposición para, o no se emita una autorización por parte de la Fiscalía de la Nación. Eso sería irrazonable, señor magistrado, por lo siguiente, o sea, contra un juez superior sí se requiere la autorización de quién, de la Fiscalía de la Nación, pero contra un juez supremo a quien se le ha extinguido la prerrogativa del antejuicio del procedimiento parlamentario, no se va a realizar o no se va a requerir una autorización. Es decir, contra un funcionario de más alta jerarquía que ha perdido la prerrogativa, no se requiere la autorización para su procesamiento. Eso es lo que nos está diciendo la representante del Ministerio Público. Nosotros consideramos que ese argumento, señor magistrado, no debe ser de recibo por parte de su judicatura. El precedente que le ha citado al señor magistrado, la señora fiscal, no es aplicable al presente caso. Primero, lo plantea un particular que no tiene la condición de funcionario, ni de juez superior, ni juez, no tiene esa calidad. Mario Mendoza Díaz no tiene esa condición. Dos, cuando hace este pedido, Mario Mendoza Díaz, la investigación, señor magistrado, ya estaba, o él hace su pedido en la investigación que tenía formalizada. En este caso, mi defendido César José Nostroza Paredes no tiene ninguna investigación formalizada. O sea, contra él, señor magistrado, no se ha emitido ninguna disposición de formalización o previamente no hay ninguna autorización por parte de la Fiscalía de la Nación que autorice su procesamiento. La Corte Suprema se refiere en este precedente, señor magistrado, a que si contra el funcionario, en este caso, mi defendido César José Nostroza Paredes, ya habría habido una autorización previa en contra de él que autorice su procesamiento, cualquier acumulación que se derive como consecuencia de otra investigación preliminar sería factible aceptar la acumulación. Pero ese no es el supuesto. Ese no es el supuesto. Contra César José Nostroza Paredes no hay ninguna autorización
y su condición era de investigado a nivel preliminar. Es un supuesto de hecho totalmente distinto y por tanto este recurso de apelación 29 de 2022 no es aplicable al presente caso. Señala que mi defendido César José Nostroza Pariakis habría tenido la oportunidad de defenderse durante más de 4 años porque había una investigación preliminar que luego ha sido sometido a un proceso parlamentario y todo lo que nos ha señalado la representante del Ministerio Público. Señor juez, si una persona que es sometida a cualquier clase de proceso no tiene el derecho constitucional y convencional de defenderse en cada una de las etapas del proceso, o sea, porque en una investigación a nivel preliminar dura, pongamos, 1 año, 2 años, yo ya no voy a tener derecho, como cualquier persona, ni siquiera yéndonos a un alto funcionario público o tener una condición especial. Ya no voy a tener derecho de defenderme a nivel de investigación preparatoria. Se tiene que respetar, señor magistrado, principio de legalidad. Existe para cada etapa del proceso determinados plazos. Y en esos plazos tiene la persona sometida a un proceso, es decir, el sujeto pasivo de la acción penal, tiene el derecho de defenderse en cada una de estas etapas en el tiempo que duren las investigaciones. El punto está, señor magistrado, en determinar si cuando se acumula la investigación preliminar de mi defendido a la investigación preparatoria, se le va a dar la oportunidad de que él se pueda defender en la etapa de investigación preparatoria. ¿Se va a dar ese supuesto? No, porque lo van a mandar directamente a la etapa de intermedia. ¿O es que acaso, porque se trata de mi defendido César José Nostroza, a él se le tiene que anular su derecho de defensa? Nos ha señalado que en el despacho fiscal de la señora representante del Ministerio Público, la investigación ha estado 1 mes y medio. Estamos hablando de 45 días. Y se le ha llamado a mi defendido, se le ha convocado, él ha cumplido con su derecho, con su obligación de comparecer, pero ha hecho ejercicio de su derecho constitucional y convencional a guardar silencio, ejerciendo su derecho de defensa material. Pero él tenía la facultad y la oportunidad y el derecho, señor magistrado, de ejercer su derecho de defensa técnica, es decir, a través de su representante del Ministerio Público, tenía en el plazo, no de 1 mes y medio, doctor. O sea, la Fiscalía es contradictoria. Cuando quiere cerrar investigaciones, la cierra para afectar derechos fundamentales y sobre todo en contra de mi defendido, ¿no? Pero en otros casos mantiene la investigación abierta, señor magistrado, porque señalan que se trata de el caso de los cuellos blancos, donde hay hechos vinculados a una organización criminal, se trata de César José Nostroza Pariakis, y por eso los plazos tienen que ser amplios. Pero cuando se le quiere restringir sus derechos, hacen una interpretación en contrario. Es decir, ya no te voy a dar 36 meses de investigación en etapa preliminar o preparatoria, sino solo 1 mes y medio, 45 días, porque se trata de ti, se trata de César José Nostroza Pariakis, y a toda costa queremos anularte tu derecho. ¿Para qué? Para que vengas a como dé lugar y se te juzgue acá de manera arbitraria. ¿Qué garantías tiene mi defendido, señor magistrado? ¿Qué garantías tiene mi defendido para poder o para afirmar que se le va a respetar sus derechos fundamentales una vez que lo extradite? Es por eso que nosotros estamos evaluando muy seriamente la conducta a nivel internacional del Ministerio Público, porque hay una práctica que consideramos que es perversa, porque a toda costa se le quiere anular sus derechos fundamentales. O sea, no quieren que él se defienda. En un Estado constitucional de derecho, eso no se puede aceptar, señor magistrado. El Estado no debe ver personas, el Estado debe investigar simplemente hechos para lograr el esclarecimiento de los mismos y determinar la responsabilidad en caso existiese. En caso existiese, él está afrontando los procesos, está compareciendo de manera virtual. La tecnología, el cambio, la modernidad le permite a mi defendido
poder comparecer ante las audiencias y a las diligencias a las que son citados. Pero no podemos aceptar que se le restrinjan sus derechos fundamentales, señor magistrado, y por tanto nosotros reiteramos nuestro pedido de que se declare fundada nuestra tutela de derechos y se le ordene al Ministerio Público, como ya se ha producido en otros casos, señor juez, que se desacumule estas investigaciones acumuladas indebidamente. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Doctora López tiene al mismo tiempo 10 minutos. Gracias, señor juez supremo. Dos cuestiones. La primera, referida a que el abogado le quiere dar contenido a la norma, ¿no? Haciendo sus deducciones, elucubraciones, inferencias, interpretaciones, lo cual atenta frontalmente contra el principio de legalidad procesal, porque conforme ya lo he indicado en el artículo 454 numeral 1, no habla acerca de que si los aforados que no han pasado por antejuicio político deben ser pasibles de gozar de este procedimiento de autorización ante la fiscal de la Nación. No lo dice. Esa es una interpretación que hace el abogado. Ahora, acá la fiscalía, eso es un primer punto. En un segundo punto, hace referencia a que se están vulnerando los derechos de su patrocinado y hay pues todo un plan vulneratorio contra él, una conspiración, ¿no? Y eso es totalmente falso. Aquí nadie está vulnerando ningún derecho de nadie en atención a su condición de tal como César Hinojosa Pariachi. Acá el Ministerio Público actúa con imparcialidad y no en función a las personas, sino en función a las situaciones concretas. En ese sentido, señor magistrado, si el abogado considera que es vulneratorio a sus derechos lo que dice la Corte Suprema en esta apelación 29-2022, será quien tenga que dirigirse contra la Corte Suprema. Nosotros nos hemos apoyado, hemos tenido como referente lo que dice la Corte Suprema, si ya está autorizada la acción penal y de esa autorización surgen otras personas, otras circunstancias vinculadas a los hechos de origen, estamos habilitados para poder ampliar la formalización de investigación preparatoria, y eso es lo que se ha hecho en el presente caso, ¿no? Entonces, bajo esa línea tampoco hay ninguna vulneración, como ya lo he señalado. Y el tema de la acumulación ha quedado claro, el abogado ha indicado que sí, admite que se puede acumular. El punto de debate neurálgico aquí radica en el tema de la autorización, ¿no? Si se debía de haber pedido autorización o no, y nosotros estamos explicando por qué razones no correspondía pedir autorización, más aún cuando este caso ya ha sido evaluado por la Fiscalía de la Nación al momento en que se ha evaluado la denuncia, se ha emitido una denuncia constitucional. Si ya había convicción de denuncia constitucional, ya había convicción de graves y fundados elementos o indicios reveladores que vinculan a César Hinojosa Pariachi con estos hechos. O sea, no es que se le abrió preliminar aquí y de frente se le puso en la preparatoria, así no es. Ya esto ha pasado por evaluación de la Fiscalía de la Nación, que ha emitido un requerimiento, una acusación constitucional. Ya la condición y los elementos en contra de Hinojosa Pariachi para el estadio procesal en el que nos encontramos ya estaban debidamente analizados también por la Fiscalía de la Nación, señor magistrado. Por esas consideraciones no existe ninguna vulneración a ningún derecho fundamental. Lo que quieren aquí es obstaculizar una desacumulación, va a importar un detrimento, un menoscabo en la celeridad del proceso, en la eficacia del proceso, en un retardo innecesario, y eso lo único que va a hacer es poder generar espacios de tal vez hasta de impunidad, porque va a haber una dilación innecesaria, porque esta investigación ya está vencida y estamos con un requerimiento de prórroga que ya se presentó a su despacho, a la espera de que se nos amplíen 8 meses más. Entonces, va a ser muy perjudicial una decisión de desacumulación de este tipo cuando no existe. Para hablar de vulneración de derechos fundamentales hay que hablar no solamente de la tramitología o simplemente no, a mí se me debe de someter a la autorización previa, sino acreditar de manera suficiente, sustancial, lo que no ha hecho el abogado, la afectación del núcleo esencial del derecho fundamental.
Y aquí no basta con decir no se cumplió el 454, sino decir cuál es la afectación esencial. Y no ha habido afectación esencial, porque ya, como lo vuelvo a decir, existe una denuncia constitucional contra César Inostroza Parechi por estos hechos, lo cual fue emitido en su momento por la Fiscalía de la Nación, quien tenía la convicción de que este señor ya está vinculado a los delitos por los cuales viene siendo procesado. Por esas consideraciones, señor magistrado, no se debe amparar esta tutela, porque lo único que busca es el entorpecimiento, la dilación de la tramitación de esta investigación. Gracias. Gracias, doctora. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa del señor César Inostroza, quien solicita se declare fundada la tutela de derechos por vulneración de sus derechos al haberse acumulado un proceso vía la acumulación obligatoria por parte de la Fiscalía. Y los argumentos de la Fiscalía, quien sostiene que se declara infundada toda vez que el señor Inostroza, en este caso, ya fue sometido a una denuncia constitucional, y es sobre dicha base que se realizó la acumulación y no requiere incluso una autorización expresa de la Fiscalía de la Nación. Dicho ello, se va a evaluar la tutela y se va a expedir la resolución siendo notificada a sus casillas electrónicas. Siendo las 12:46, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, señor juez. Permiso,